conoce el libro, pero nos da muchísimo gusto poder presentar para quienes no han tenido contacto con este trabajo del Instituto Electoral. En primer lugar, les quiero comentar que este libro, editado por el IES, María Esther Talamantes Perales, nuestra sufragista zacatecana, es un esfuerzo que el Instituto Electoral ha realizado para conmemorar el 60 aniversario del sufragio de las mujeres en México. Y lo quisimos hacer precisamente con el rescate de la vida y obra de una mujer zacatecana ejemplar que se encuentra dentro del selecto grupo de sufragistas mexicanas. El movimiento social que implicó la búsqueda del reconocimiento del derecho a la plena ciudadanía de las mujeres en México, como ustedes saben, tuvo múltiples actoras, y una de ellas en los momentos claves pues es nuestra sufragista zacatecana. Nosotros en el Instituto Electoral coincidimos con la historia de María Esther Talamantes mediante un concurso que hacemos anualmente, que es el concurso de ensayo sobre la vida y obra de personas ilustres de Zacatecas. En este concurso llamamos a los niños y las niñas del estado de sexto año de primaria a que nos presenten un ensayo respecto de aquellos hombres y mujeres de sus comunidades o del estado de Zacatecas que para ellos hayan tenido una vida vivida dentro de los valores democráticos que valga la pena rescatar y que sea importante dar a conocer. En este concurso hemos encontrado personajes ilustres regionales muy importantes y trascendentes en la historia de México. Y precisamente en una de las ediciones de esta convocatoria del Instituto Electoral, un sobrino nieto de María Esther Talamantes nos presentó un pequeñito ensayo de su tía abuela, en la que en este ensayo él rescataba el aporte de su tía abuela al sufragismo mexicano. Cuando nos dimos cuenta de esta historia de esta mujer zacatecana, pues desde luego la intención del Instituto Electoral fue rescatar la vida y obra de esta mujer, rescatarla dentro de este aporte para la lucha del reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres, y nos hemos llevado una gratísima sorpresa, porque hemos encontrado que se trata de una abogada mexicana de primerísimo nivel, que es fundadora de la Asociación de Abogadas Internacional y que es una de las primeras mujeres en México que emprende un trabajo profesional en defensa de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y de las mujeres. Es decir, nos encontramos con una mujer cuya actividad estuvo pletórica de lucha por la defensa de los derechos humanos, y por lo tanto nos dimos a la tarea de identificarla plenamente y de rescatar su historia. Ante estas circunstancias nos acercamos a la familia de ella, que vive en Valparaíso, y la familia gentilmente, pero además con un ánimo de reconocer y de poner en la estatura histórica a su familiar, nos dio acceso no solo a la propia doctora Talamantes, que les quiero comentar que está vive en el Distrito Federal, ya en condiciones de salud complicadas, por eso no puede venir a Zacatecas, pero sí tuvo nuestra historiadora la oportunidad de saludarla y de trabajar con ella. Por eso nos da mucho gusto recibirlos esta mañana para presentar este libro, y lo hago en compañía de nuestra directora de Paridad entre los Géneros, la doctora Alicia Villaneda González, que es directora en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pero que además dentro de su currículum hay una extraordinaria experiencia como historiadora. Ella es historiadora, doctora en historia, pero además ha sido formada en los estudios de género desde hace ya 3 décadas. Tiene pues el conocimiento respecto de una visión de género y del rescate de la historia. No es el primer libro que la doctora Villaneda escribe sobre mujeres ilustres. Tiene uno más,
en donde rescata la vida de otra mujer luchadora de la defensa de los derechos humanos y además ha sido coescritora de algunas otras obras también de rescate histórico. Por eso este libro es sin duda alguna una joya para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por este contexto en el que les comento hemos realizado el trabajo y en el que la doctora Alicia Villaneda ha puesto todo su conocimiento técnico histórico, su conocimiento con una visión de género y además, desde luego, la intención que tenemos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en la Dirección de Paridad, de que nuestro trabajo sirva para fomentar la participación política de las mujeres y estamos convencidas de que en la medida en que rescatemos la historia y en la medida en que se pueda aquilatar la lucha, el gran trabajo que se tuvo que realizar para el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres, pues en esa medida también las mujeres valoraremos el ejercicio de nuestra ciudadanía y sin duda alguna estaremos dispuestas a defenderla y a ejercerla con toda responsabilidad. Quisiéramos comenzar esta presentación platicándoles a ustedes el contexto de la vida y de la obra de María Esther Talamantes Perales. Estamos en la bóveda en donde hace unos días se instaló una exposición con los objetos personales que nos facilitó la doctora Talamantes y que la inauguramos precisamente para conmemorar el 60 aniversario del sufragio femenino. Entonces me gustaría que comenzáramos con esta parte del contexto en el que se da la presencia de María Esther Talamantes Perales y cuáles fueron pues los aportes en este contexto histórico. Y además que la doctora Villaneda nos platique un poco cómo se da el proceso de generación del texto que ahora con mucho orgullo ponemos a disposición de ustedes. Gracias. Bueno, pensé que sería buena idea comentarles cómo se construye una biografía histórica. Este texto que titulamos María Esther Talamantes, nuestra sufragista zacatecana, en realidad es una biografía histórica, es una línea de lo que las historiadoras y historiadores llamamos historiografía a la historia que se escribe. Entonces, para hacer una biografía histórica como esta, confluyen por lo menos 2-3 tipos también de historia que son la base. Tenemos que tener en cuenta lo que nosotras llamamos historia de la cultura e historia de las mentalidades, porque para hacer este trabajo, para no hacer solo una cronología, sino un texto que sea en realidad una ventana a un tiempo y a una época, tendríamos que tener presente algunas premisas, ¿no? Primero, nadie está fuera de su tiempo. Nosotros los historiadores y los historiadores que esto se dedican y nos dedicamos, sabemos por las investigaciones que hacemos que Ortega y Gasset tenía razón cuando dice yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, María Esther Talamantes, si bien como podríamos comparar a otras mujeres sobresalientes a lo largo de la historia, sobresalen por su valentía y sobresalen porque empiezan a romper, ¿no?, un poco o un mucho la ideología de su tiempo y de su época, pero al fin y al cabo hay un contexto dado por la cultura. Entonces, si entendemos ese contexto cultural y cómo se fraguan estas grandes personalidades, podemos entender mejor la grandeza de lo que llamamos los personajes históricos, porque después los deshumanizamos y creo que el trabajo de las historiadoras, al menos de esta línea, es darles carne, vida y sangre a mujeres y hombres que han forjado el presente que hoy vivimos. Entonces, esto tiene que ver pues con una visión de la historia basada en dos cosas. En una cosa que nosotras llamamos la heurística y en otra que se llama la hermenéutica. Entonces, la heurística tiene que ver con, bueno, me encuentro ciertas fuentes, ¿no? En este caso la doctora Soto ha dicho, hay un descubrimiento a través de un trabajo de un niño que a la doctora Soto y a mí nos llama la atención
porque decimos, si esto es cierto, y no tenemos por qué dudarlo, si esto es cierto, esta mujer zacatecana es una verdadera pionera del sufragismo mexicano. Y entonces inmediatamente, ¿no?, le veo las dos, tres fuentes que maneja y digo, sí, esto es posible. Entonces, bueno, ya lo comentó la doctora, se allega una de las fuentes que la doctora María Esther Talamantes nos proporciona. Vamos a su casa y así como quien abre un baúl de recuerdos, nos presta muchísima documentación de todo tipo y hasta objetos personales y demás. Entonces, están ahí, digamos, las cosas materiales que ahora hay que darles vida y hay que vivificarlos a través de contextualizarlos. Entonces pasamos a la otra parte, que es la hermenéutica, que es la interpretación. Hay que interpretar. La historia, me parece, no es pues hacer una cronología solamente, ese es el primer paso, hay que hacer una cronología. La historia después, a esa columna, a ese costillar o columna vertebral, hay que irla llenando de carne, de sangre, de vida, a través de conocer qué más, en el tiempo en el que ella vivía, qué más sucedía, cómo insertar estas acciones que nos parecen ahora osadas, grandiosas, por la historia de vida que tiene la doctora Talamantes. Y en vez de, en vez de palidecer el aporte de ella y de otras mujeres, emerge con mucha más contundencia y convicción la lucha que ella y sus predecesoras tuvieron que dar para que al fin se diera el voto en 1953, el voto universal. Nosotras ya sabemos que hay una ruta, ¿no?, una ruta histórica de una lucha de las sufragistas. El sufragismo inicia desde el siglo XVIII, etc. Me voy a centrar solamente y rapidísimamente en México. En México, como ustedes saben, a través de una época, el porfiriato y demás, y ante la opresión y ante la represión para quien disentía de las opiniones del poder, empiezan a surgir los primeros clubs y grupos de mujeres que entre otras cosas pedían la participación política. Por supuesto, fueron mujeres que la sociedad excluyó, muchas de ellas fueron encarceladas y varias veces, perseguidas, sufrieron exilios, etc. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y bueno, es fácil entender, puesto que todavía vivimos en ello, nuestra ideología, nuestra cultura es una ideología sexista dicotómica. Es decir, las mujeres tienen y tenemos todavía, aunque hoy se está fracturando evidentemente, tenían un destino y los hombres tenían otra. Por eso se dice sexista, no tiene ninguna otra connotación. Sexista quiere decir a cada sexo se le asignan roles. Y eso, sí, esto está bien introyectado en el universo de concepciones culturales y ahí mismo se hace la vida. Enfrentarse a eso no es fácil cuando se tienen ciertas pretensiones o cuando la vida te pone, porque a veces la necesidad es la madre de muchas cosas, de muchos logros. Cuando se tiene que emerger a partir de tener que solucionar situaciones duras, puede surgir y se tienen que romper estos paradigmas. No todas las mujeres tenían ese destino poético de bordados y macramés y eso, pues había que trabajar, ¿verdad? Había que luchar. Y María Esther Talamantes es una mujer así, tiene que luchar, tiene que enfrentarse a una vida y tiene que salir adelante. Y en ese salir adelante, pues tiene que romper lo que el destino le deparaba como mujer provinciana, huérfana, pobre, hija de gente trabajadora, etc. Siguiendo con esta ruta, entonces, ella es heredera de esta tradición de las sufragistas del siglo XIX y del siglo XX, mexicanas digo yo, que ya saben ustedes, destacan las que se reunieron en Yucatán en el primer Congreso Feminista, donde claramente ya existe una conciencia social y política de algunas mujeres que en esa época eran llamadas radicales, excluidas, criticadas, etcétera, porque, entre otras cosas, ellas ya, desde 1916, ellas ya le pedían al Estado que en las leyes quedara escritos sus derechos sociales y hasta reproductivos, sexuales, etc. Los políticos ya por supuesto, era también una bandera y
y estaban como lográndose. Entonces hay estados pioneros, pues porque está el contexto de la posrevolución, como Yucatán, San Luis, Potosí, Tabasco, Chiapas, etcétera, que otorgan el voto municipal. Las mujeres pueden participar, bueno, siempre y cuando sepan leer, esa era la condición, ¿verdad? Y bueno, entonces cada vez más va creciendo esta convicción de las mujeres trabajadoras, de las mujeres trabajadoras sobre todo, de participar en la vida social, económica y política. Algunas por convicción política, de una madurez política, y otras por necesidad económica, porque, repito, ese poético destino de ama de casa nada más en el piano, pues no, para la clase trabajadora que se enfrenta todos los días a la lucha, no sería tan fácil llevarlo, ¿no? Entonces, casi también podríamos decir que la lucha de las sufragistas va unida a una lucha de clase social. Y eso lo podemos ver cuando se crea el Partido Comunista, el histórico Partido Comunista, como ellas también tienen una bandera que es insertarse en la vida política. Ya sabe, bueno, después viene la época de las grandes reivindicaciones de cierta clase, como en la época de Lázaro Cárdenas, cuando se da casi el voto universal para las mujeres. El contexto histórico parecía el adecuado, pero Lázaro Cárdenas, ya saben ustedes, habría manifestado cierta tendencia socialista, y entonces emerge la derecha se levanta pues la derecha con una fuerza tal que para toda esta iniciativa, no la derecha, el mismo gobierno con tendencia de izquierda se da cuenta, piensa que muchas mujeres, lo cual es cierto, a ver, eso es cierto, muchas mujeres habrían votado por la derecha. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad mexicana, hombres y mujeres, mujeres y hombres, tenían y tenemos una ideología aún conservadora en muchas cosas, se nos nota en muchas cosas. Entonces esa lucha que parecía tener ya su culminación en 1938, 37-38, queda truncada y va a tener que esperar otra coyuntura histórica que se va a dar hacia 1952, cuando el poder mismo, ya saben, ha pasado el proceso de industrialización de México y demás, necesita a la mano y la inteligencia de las mujeres. Entonces las mujeres ya han formado grupos, ¿no? Las mujeres, algunas, la mayoría afiliadas al partido en el poder, que era el único, y las otras mujeres en el otro partido de la derecha, y las mujeres que están en el partido oficial son bienvenidas en esa coyuntura, y su bandera es retomada por el poder, y además se unen también las históricas luchadoras de la izquierda, hacen la coyuntura, y el poder se da cuenta que es el momento justo y conveniente para el poder, y para el poder no es malo, o sea, no, es algo necesario. El poder, lo perverso es el abuso del poder, eso ya es otra cosa. El poder legítimamente usado nos da justicia, pone las cosas en su lugar. Entonces, está el contexto dado para que las sufragistas que vienen luchando, entre ellas principalmente, entre el grupo selecto, ¿no? Ya sabemos, está Amalia Castillo Ledón, María Lavalle Urbina, Tina Vasconcelos, etc. Y está María Esther Talamantes en primerísimo lugar. Y es ahí cuando en las fuentes encontramos la posición que ocupaba María Esther Talamantes en ese grupo para lograr al fin que se diera el logro del voto universal para las mujeres en esta coyuntura histórica. Es cuando alguien como yo, que se dedica a hacer historia, empieza a ver fuentes, ¿no? Las fuentes, les decía yo, esta parte de la historia que se llama la heurística, a veces porque se duda, ¿no? Por la vida que a lo mejor que una hace, se duda que una mujer, ella o cualquiera, un hombre, pudiera estar en tantos lugares, pudiera haber hecho tantas cosas, pudiera romper tantas, digamos, costumbres, ir en contra de lo que se le imponía, porque me imagino que la cantaleta de todos los días a la que se enfrentaba María Esther Talamantes era
¿y cuándo te vas a casar? ¿Y no te has casado? Porque ella entró a la facultad, a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho de la UNAM, en el 39, en 1939. Entonces podemos imaginar la presión social que se ejercía sobre ella, porque decidió ella dedicar su vida, y tiene frases ella: mi profesión y la atención a las clases desposeídas ocupan todo mi tiempo. Entonces, sí, ella rompió con un paradigma de la mujer tiene una función social y cuando no la cumple hay algo que no está bien en ella, hay algo que... Entonces, cuando una mujer se dedicaba como maestra, como enfermera, etcétera, porque eran muy poquititas las que alcanzaban estudios universitarios, siempre estaba bajo la lupa social, tenía que tener una excelencia, porque si no, ¿para qué, verdad? Mejor en tu casa cuidando niños. Y María Esther Talamantes emerge como una gran figura, una mujer con una tenacidad y una fortaleza interior que, bueno, qué bueno que estoy en Zacatecas, pero aunque no estuviera, ojalá esto lo pudiera decirlo en donde sea, digna de las zacatecanas y los zacatecanos. O sea, termino con esto. Nosotros aquí sabemos que pertenecía al reino de Nueva Galicia, ¿verdad? Pero en realidad mucha gente que vino aquí a la colonización eran extremeños, gente de Extremadura. Vean ustedes cómo la palabra misma nos dice extrema y dura. Somos gente extremos y duros para soportar desde la inclemencia, el trabajo, etcétera, etcétera. Y conocer a María Esther Talamantes a los 93 años y darse cuenta de la personalidad tan fuerte que aún tiene, y ver las fotografías de ella cuando una mujer todavía joven, todavía a los 70 años estaba activa, etcétera, al menos a mí me movió a la reflexión y decir, digamos, hasta así se llama uno de los capítulos, ¿verdad? De estirpe le viene el gar, es decir, ella lo trae también, lo trae culturalmente hablando, no estoy hablando de los genes, porque no soy doctora en biología genética, no, estoy hablando de la cultura misma. Ella viene con una cultura acostumbrada al trabajo, a la tenacidad y al esfuerzo, después se liga a otra coyuntura social que es la lucha de las mujeres, hacen esa amalgama y emerge pues nuestra sufragista zacatecana con toda la grandeza que una mujer de los años, que se desarrollaba en los años 40, 50, 60, pudiera llegar a tener. Ella alcanzó, digamos, niveles de presencia pública, política, de los más encumbrados, de los más elevados, y yo lo que me di cuenta a través de las fuentes, una a una, es que nadie le regaló nada, nadie le dio nada, no fueron concesiones porque, ay, qué bonito, no. Ella se los ganó todos, a través de una tenacidad, de un esfuerzo y de una lucha. Por eso creo yo que cualquier homenaje que se le rinda a una vida así es justo, es eso. Y además es como un espejo para aún hoy nosotras podernos ver y que nos inspire. Una vida como la de María Esther Talamantes tendría que seguir siendo siempre inspiración para nosotras, las mujeres zacatecanas y los hombres. Yo creo eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues compartimos con ustedes parte de la cronología, esta columna vertebral de la que hablaba la doctora Villaneda. El 10 de junio de 1920 nace en Valparaíso, hija de Jesús Talamantes y de María Hilaria Perales Montellano. Su padre, el general Jesús Talamantes Hernández, muere en 1924 en defensa del agrarismo. El general era un general agrarista. Esther tenía solo 3 años de edad. En el 24 la señora Perales, ya viuda, y su hija Esther se trasladan a Fresnillo, Zacatecas, dejan Valparaíso y se van a Fresnillo. Ahí viven 3 años. En 1927, la señora Perales y su hija se trasladan a la Ciudad de México. Allá estaba una hermana de la mamá de María Esther Talamantes y entonces ella decide irse a vivir con su hermana al Distrito Federal.
En 1928 entre 1928 y el 39, María Esther realiza estudios básicos y de preparatoria. Y fíjense, ella vive entonces con dos mujeres muy fuertes, con su mamá y con su tía. Ellas le decían la nena, y la nena tenía que trabajar. Y su madre siempre le decía, tú tienes que estudiar día y noche porque no tienes nadie que te proteja. Y esa fue la tenacidad que su tía y su madre le infunden. En 1939 entra a la universidad, hace sus estudios de Derecho, como se señalaba, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. Y tenemos una foto que es extraordinaria porque es un grupo de estudiantes de esta Escuela de Jurisprudencia en donde la gran mayoría, aplastante mayoría, son hombres. Apenas unas 3, 4 caritas de mujer están en ese grupo de estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia, y ahí estaba María Esther Talamantes. En 1944 es cofundadora y miembro de la mesa directiva de la Federación Interamericana de Abogadas. Imagínense, en el 44. Además, es abogada de IBM y es abogada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Crea su despacho y litiga en la Ciudad de México. Se interesa primero por el derecho penal y laboral y luego por el derecho civil. Y es en donde María Esther se enlaza con esta defensa de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres. En 1945 es fundadora y miembro de la directiva de la Federación Internacional de Abogadas. Ella forma esta Federación Internacional de Abogadas, la FIDA, que se crea en la Ciudad de México por promoción de María Esther Talamantes y otras abogadas. Hoy la FIDA es un órgano consultivo de la ONU. En 1946 es delegada de México en el Congreso de la Federación Internacional de Abogadas en la FIDA, La Habana, Cuba, donde ya impartía conferencias alusivas al derecho laboral. En 1947 presenta su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho, que se titula Algunas consideraciones acerca de la equidad de la jurisdicción de trabajo. Fíjense, ya se advierte pues esta formación de defensa de la igualdad del abogado. Es representante de México en conferencias de derecho en Lima, Perú. También en el 47 realiza gestiones para que se pueda crear la escuela primaria Jesús González Ortega en su natal Valparaíso y presenta su examen de Derecho. En el 48 viaja por algunas ciudades sudamericanas participando en convenciones, conferencias, etc. En el 49 forma parte de la delegación de México en conferencias de Derecho en Los Ángeles. En el 50 es representante de México en conferencias de Derecho en Roma. En el 52, Esther Talamantes y otras mujeres crean la Alianza de Mujeres de México AC, con la presidencia de Amalia Castillo Ledón, y a esta alianza se suman todas las asociaciones femeninas del Distrito Federal. María Esther Talamantes ocupa la Comisión de Asuntos Jurídicos dentro de la mesa directiva. En ese año, Esther Talamantes y otras mujeres se entrevistan con el candidato a la presidencia de la República, el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, para solicitarle el derecho al voto de las mujeres. Y aquí recogemos lo que les dijo el candidato. Les dijo, pues ustedes son unas cuantas mujeres que me vienen a pedir esto. Si me consiguen miles de firmas, entonces ya estaremos hablando del asunto. Recorren, por lo tanto, la República, y María Esther Talamantes recorre la República Mexicana recopilando miles de firmas para evidenciar la demanda masiva por parte de las mujeres para lograr el voto universal. Además es secretaria de Acción Femenil en el PRI, vicepresidenta de la Confederación de Agrupaciones Revolucionarias del PRI. En el 53, cuando se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución, se logra la plenitud de derechos políticos para las mujeres del voto universal.
La historia nos da cuenta de ese evento masivo en el que Ruiz Cortines hace el evento, pues María Esther Talamantes Perales fue una de las organizadoras de ese evento. En el 1954 es delegada de control de precios en la Presidencia de la República, asesora del Instituto Nacional de Bellas Artes, asesora de la Universidad Femenina de México y otras instituciones. En el 55 es directora de Acción Nacional Femenil del PRI. En el 56, presidenta de la Federación Mexicana de Abogadas. Ocupa la Comisión de Historia de la Federación Internacional de Abogadas y encabeza la delegación mexicana en la 9ª Convención de la FIDA. Secretaria de Organización de la Alianza de Mujeres de México y autora de un artículo que vale la pena mucho releer y que a veces, a la luz de los acontecimientos, parece tan actual: La mujer en la vida nacional, la mujer y la política, publicado, fíjense, en ese año, en 1955, en el Boletín de Alianza de Mujeres de México. Dicta conferencias sobre el tema de la mujer y la política. En el 57 es invitada por los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico para que entre en contacto con agrupaciones femeninas de ambos países. En el 59 obtiene su título de licenciada en Derecho de la UNAM y en el 60 viaja con otras delegadas ante la FIDA por el lejano Oriente, promoviendo los derechos de las mujeres. En 1962, siendo presidente de la FIDA, organiza la 12ª convención de la propia federación en México, en el Distrito Federal. En el 63, precursora de los derechos de los niños, se ocupa de promocionar los derechos de las mujeres y los niños y trabaja en el Código del Niño. En el 70 es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y es la primera mujer que ocupa ese cargo. En el 73 recibe un reconocimiento como fundadora y vicepresidenta de la Academia de Derecho Internacional y forma parte del Consejo de Honor. Ese año da una entrevista que también vale la pena releer y que parte de ella la recoge el libro. La mujer que ve en el hombre a un enemigo está perdida, decía en el 73 María Esther Talamantes. En el 74 es vicepresidenta de la Integración Cultural y Activa de la Mujer Latinoamericana, con sede en México y 10 filiales en Centroamérica y Sudamérica. En el 76 preside la segunda Conferencia Latinoamericana de Mujeres a favor de la minoría jurídica en la URSS. Un resolutivo de la conferencia fue que se promoviera el estudio de los derechos humanos a través de la creación de una cátedra específica en las universidades de todo el mundo. De ese tamaño es el legado que nos deja María Esther Talamantes Perales en su defensa por los derechos fundamentales. Viaja a Israel y luego da conferencias sobre su viaje e impresiones. La comunidad judía le hace un homenaje por sus aportes a la defensa de los derechos humanos de la minoría jurídica en la URSS. En el 77 se le designa como magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF y se conmemora el 25 aniversario de la Alianza Mujeres de México, Asociación Civil. Fíjense, en ese año acompaña en gira de trabajo a Zacatecas al presidente de la República, José López Portillo. Están las fotos de su visita a esta ciudad o al estado. En el 78 imparte una conferencia que también es paradigmática: los derechos humanos en la opinión de la mujer. Su visión femenina como abogada, como internacionalista, como laboralista, como especialista en derecho familiar, y cuál es la visión de una mujer de este nivel en relación a los derechos humanos en San José de Costa Rica. En el 80 es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el 81, integrante de la Conferencia Internacional de Organizaciones Femeninas sobre los Derechos Humanos de la Minoría Judía en la URSS, en México, Distrito Federal.
En el 82 es delegada especial del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. En el 90 escribe La presencia de la mujer mexicana en la política. En el 95 forma parte del Consejo de Honor de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. En el 2003, el Senado de la República, en la conmemoración del 50 aniversario del voto femenino en nuestro país, se le rinde un homenaje a María Esther Talamantes Perales en la sede del Senado de la República. Por eso nos parece fundamental compartir con ustedes, como lo ha señalado la doctora Villaneda, rescatando el contexto político, social, cultural en el que una mujer zacatecana genera esta necesidad de llamar al respeto de los derechos fundamentales de las mujeres, de los niños y las niñas, y sobre todo su gran lucha, su gran aporte para que las mujeres mexicanas obtuviéramos el sufragio femenino. Nos parece en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que vale la pena rescatar y que por supuesto resulta fundamental entregarle a la ciudadanía zacatecana y a México la real estatura histórica de María Esther Talamantes Perales, porque el sufragismo mexicano tiene muchos nombres de mujeres como ella, pero hay que desmenuzar la historia, rescatar los momentos importantes para que la sociedad podamos identificar precisamente qué nivel de aporte y, como se señalaba, cuál es la circunstancia histórica en la que se da esta lucha de una mujer zacatecana como María Esther Talamantes Perales. A mí me parece que resulta fundamental, y con eso cerraría, rescatar, ¿por qué no?, las grandes resistencias que las mujeres mexicanas encontraron en su camino por obtener el sufragio femenino en México. Y hay en el texto, la doctora Villaneda rescata algunas de las cuestiones que se discutían en el seno del Congreso de la Unión y que nos identifican cuál era el contexto y por qué entonces la lucha de estas mujeres resulta tan importante. Fíjense, el diputado potosino Santos González exponía en aquel entonces un argumento en contra del voto de las mujeres en México en el siguiente sentido: si nuestro pueblo, si nuestros compañeros que están metidos en la política diariamente, si la mayor parte desconoce la ley electoral y las elecciones resultan viciadas, ¿qué no sería llevando la inconsciencia de la mujer a las urnas electorales? ¿Cómo resultarían estas elecciones? ¿Qué podríamos esperar de una mayoría más analfabeta todavía? Porque es sabido que en la mujer hay más analfabetismo que en el hombre, sabiendo que la mujer, sino de todo el mundo, cuando menos de México, la inmensa mayoría, por regla general, obedece al clero. ¿Por qué se los vamos a dar? ¿Por qué vamos a darle una arma a los que tantas veces decimos combatir, a los obispos y curas? Que se redima a la mujer cuando está debidamente preparada, cuando esté debidamente estudiada, cuando en el hogar el individuo se preocupe por ilustrarla y cuando el Estado también se preocupe de ella por medio de la escuela. En fin, cuando se haga de esta mujer una verdadera ciudadana, ya que ahora no es más que una verdadera representante de la custodia y de la hostia. Contra eso había que luchar y por lo tanto la estatura de nuestra sufragista zacatecana se alza como una gran aportante de defensa de la ciudadanía de las mujeres mexicanas. Pues les dejamos el libro
Esperamos que lo disfruten. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha sido un esfuerzo absolutamente necesario para ser congruentes con nuestro trabajo de difusión de los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas y zacatecanas. Muchísimas gracias.